16 de enero de 1913. En una oficina de la Universidad de Cambridge, el profesor G.H. Hardy abre su correspondencia matutina. Entre las usuales cartas académicas hay un sobre delgado con sellos de India. Dentro, 9 páginas de papel barato cubiertas con fórmulas matemáticas escritas a mano. El remitente se identifica como S. Ramanujan, un oficinista de 26 años del puerto de Madrás sin educación universitaria. Hardy casi descarta la carta. Recibe docenas de supuestos genios cada año, pero algo lo detiene. Las fórmulas son extrañas, casi alienígenas en su estructura. Algunas parecen absurdas, otras son tan profundas que Hardy siente un escalofrío. En sus manos tiene el trabajo de uno de los mayores genios matemáticos de la historia, un hombre que cambiaría las matemáticas para siempre a pesar de, o quizás debido a, no haber recibido educación formal. Srinivasa Ramanujan Iyengar nació el 22 de diciembre de 1887 en Erode, una pequeña ciudad en el sur de India, entonces bajo dominio colonial británico. Su familia era brahmin pobre. Su padre era un oficinista en una tienda de saris, ganando apenas 20 rupias al mes. Su madre cantaba canciones devotas en el templo local. La pobreza marcó su infancia. De sus 6 hermanos, 3 murieron antes de cumplir 1 año. Ramanujan mismo casi muere de viruela a los 2 años. La supervivencia parecía milagrosa, y su madre lo atribuyó a la diosa familiar Namagiri. Desde temprana edad, Ramanujan mostró una afinidad sobrenatural por los números. A los 10 años, era el mejor estudiante de su distrito. A los 11, agotó los conocimientos matemáticos de 2 estudiantes universitarios que rentaban en su casa. A los 12, dominaba trigonometría avanzada autodidacta. Pero el momento definitorio llegó a los 15 años, cuando un amigo le prestó Synopsis of Elementary Results in Pure Mathematics de George Carr, una colección de 5000 teoremas sin demostraciones. Para cualquier otro estudiante sería un libro de referencia seco. Para Ramanujan fue una revelación. Si esta historia de genio puro emergiendo contra toda probabilidad te fascina, dale like para que más personas descubran estos talentos extraordinarios de la historia. Trabajando solo, sin maestro ni guía, Ramanujan no solo resolvió los 5000 teoremas, sino que comenzó a crear matemáticas propias. Llenaba cuaderno tras cuaderno con fórmulas que parecían venir de otro mundo. Su método era único. Mientras los matemáticos occidentales construían pruebas rigurosas, paso a paso, Ramanujan parecía ver las respuestas directamente, como si las fórmulas le fueran susurradas por su diosa Namagiri en sueños. Él mismo afirmaba que la diosa le mostraba fórmulas en visiones y que una ecuación no tenía significado para él a menos que expresara un pensamiento de Dios. Pero su obsesión matemática tuvo un costo. Abandonó todas las demás materias. Perdió su beca universitaria por reprobar inglés, historia, fisiología, todo excepto matemáticas. Sin título, sin perspectivas, se casó a los 21 con una niña de 10 años, según la costumbre de la época, y necesitaba trabajo para mantener a su familia. Pero ¿quién emplearía a un fracaso universitario obsesionado con fórmulas incomprensibles? Durante años, Ramanujan vagó por el sur de India buscando patronaje. Llevaba sus cuadernos a cualquier persona educada que lo escuchara. La mayoría lo veía como un excéntrico, posiblemente loco. Vivía en extrema pobreza, a menudo sin comer por días, usando el piso como pizarra porque no podía pagar papel. Finalmente, en 1912, consiguió un trabajo como oficinista en el puerto de Madrás, ganando 30 rupias al mes. Su jefe, impresionado por sus habilidades matemáticas aunque no las entendiera, le dio tiempo para sus investigaciones.
Fue entonces cuando Ramanujan decidió escribir a matemáticos británicos. Los primeros dos que contactó no respondieron. El 16 de enero de 1913 escribió a G.H. Hardy en Cambridge. En su carta, con inglés imperfecto pero matemáticas perfectas, escribió: «No he tenido educación universitaria, pero he seguido un curso propio. Los matemáticos locales dicen que mis resultados son sorprendentes». Adjuntó 120 teoremas como muestra de su trabajo. Hardy, uno de los matemáticos más importantes de Inglaterra, inicialmente pensó que era una broma elaborada. Las fórmulas eran demasiado extrañas, demasiado originales. Algunas contradecían resultados conocidos. Otras eran tan avanzadas que Hardy no podía evaluarlas inmediatamente. Pasó toda la noche con su colega Littlewood examinando la carta. Para la madrugada, llegaron a una conclusión asombrosa. Las fórmulas eran genuinas. Más aún, algunas eran completamente nuevas, mientras otras, desconocidas para Ramanujan, habían sido descubiertas por los mejores matemáticos europeos después de años de esfuerzo. Este oficinista indio las había redescubierto solo, sin acceso a literatura matemática moderna. Comparte esta historia si crees que el verdadero genio puede surgir en cualquier lugar, no solo en universidades prestigiosas. Hardy inmediatamente comenzó gestiones para traer Ramanujan a Cambridge, pero había obstáculos. Los brahmines ortodoxos creían que cruzar el océano causaba pérdida de casta. La madre de Ramanujan se opuso hasta que, según Ramanujan, Namagiri le apareció en un sueño ordenándole no obstaculizar el destino de su hijo. En marzo de 1914, Ramanujan abordó un barco a Inglaterra, llevando solo sus cuadernos y una mente llena de matemáticas inexploradas. El choque cultural fue brutal. Cambridge, en 1914, era el pináculo del elitismo académico británico. Ramanujan, vegetariano estricto en una época sin consideraciones dietéticas, luchaba por encontrar comida apropiada. El clima frío lo enfermaba constantemente. El racismo casual de la época lo aislaba socialmente. Los profesores lo miraban como curiosidad colonial. Pero en el reino de las matemáticas era un igual, no, un superior, a las mejores mentes de Cambridge. La colaboración entre Hardy y Ramanujan fue una de las más fructíferas en la historia de las matemáticas. Hardy proporcionaba rigor formal, Ramanujan, intuición divina. En 5 años produjeron docenas de papers revolucionarios. Ramanujan escribía fórmulas que Hardy tardaba meses en probar. Algunas eran tan avanzadas que métodos para verificarlas no existirían por décadas. Su trabajo en particiones, series infinitas, fracciones continuas, teoría de números, abrió campos enteros de investigación. Pero la intuición de Ramanujan iba más allá de su tiempo. En sus cuadernos escribió sobre funciones Mach-Theta, que desconcertaron a matemáticos por 70 años hasta que se descubrió su conexión con física cuántica. Sus fórmulas sobre particiones anticiparon aspectos de la teoría de cuerdas. Matemáticos del siglo XXI aún encuentran joyas en sus notas que iluminan problemas modernos. Era como si Ramanujan viera las matemáticas desde una dimensión superior. Sin embargo, el genio tenía un precio. Ramanujan trabajaba obsesivamente, a menudo olvidando comer. La comida inglesa y el clima destruyeron su salud. Fue diagnosticado con tuberculosis, aunque síntomas sugieren deficiencias nutricionales severas. La Primera Guerra Mundial empeoró las condiciones. Raciones limitadas significaban aún menos comida vegetariana. En 1917 fue hospitalizado. Desde su cama de hospital, continuaba produciendo matemáticas revolucionarias. Una anécdota ilustra su genio único.
Hardy lo visitó en el hospital, mencionando que había llegado en el taxi número 1729, un número bastante aburrido. Ramanujan respondió inmediatamente: «No, Hardy, es un número muy interesante. Es el número más pequeño expresable como suma de dos cubos de dos formas diferentes. Había visto instantáneamente que 1729, que a 13, plus 23, 93, plus 103. Este tipo de percepción instantánea de propiedades profundas caracterizaba su mente. Si te asombra cómo una mente puede ver patrones donde otros ven caos, suscríbete para más historias de genios que cambiaron nuestra comprensión del universo. En 1919, gravemente enfermo, Ramanujan regresó a India. Continuó trabajando febrilmente, llenando lo que se conocería como sus cuadernos perdidos con matemáticas aún más profundas. Escribió a Hardy sobre nuevos descubrimientos revolucionarios, pero su salud se deterioraba rápidamente. El 26 de abril de 1920, a los 32 años, Srinivasa Ramanujan murió en Kumbakonam, dejando atrás esposa, madre y matemáticas que cambiarían el mundo. Su muerte prematura fue una tragedia inconmensurable para las matemáticas. Hardy estimó que Ramanujan estaba 100 años adelantado a su tiempo. ¿Qué habría descubierto con 40 años más de vida? ¿Qué conexiones habría visto entre matemáticas y física que aún no vislumbramos? Nunca lo sabremos. Pero lo que dejó continúa asombrando. En 1976, George Andrews descubrió el cuaderno perdido de Ramanujan en la biblioteca de Trinity College. 138 páginas de matemáticas escritas en su año final. El contenido era tan avanzado que tomó décadas entenderlo completamente. Contenía las funciones Mach Theta que resultaron fundamentales en física de agujeros negros. Fórmulas que parecían curiosidades matemáticas encontraron aplicaciones en cristalografía, física de partículas, computación cuántica. El método de Ramanujan desafía cómo enseñamos y entendemos matemáticas. Mientras la educación occidental enfatiza construcción lógica paso a paso, Ramanujan veía los resultados directamente. Decía que los pensamientos matemáticos le venían como relámpagos. Su cuaderno no contiene caminos hacia las fórmulas, solo destinos. Es como si explorara un paisaje matemático que otros no pueden ver, reportando lo que encuentra allí. Su vida también desafía narrativas sobre educación y oportunidad. Sin acceso a educación formal avanzada, bibliotecas modernas o comunidad matemática, produjo matemáticas del más alto nivel. Su genio no fue desarrollado por instituciones élite, sino que emergió a pesar de su ausencia. Esto no minimiza el valor de la educación, pero muestra que el talento extraordinario puede surgir en cualquier lugar si se le da la mínima oportunidad. El legado de Ramanujan trasciende matemáticas. En India, inspiró generaciones de científicos, probando que los indios podían igualar y superar a Occidente en los campos más abstractos del conocimiento. En matemáticas, abrió nuevas formas de pensar, mostrando que la intuición y la prueba formal son complementarias, no opuestas. En filosofía de la ciencia, su caso cuestiona cómo surge el conocimiento matemático. ¿Se descubre o se inventa? Ramanujan parecía acceder a verdades matemáticas preexistentes. Hoy, el número de Ramanujan, 1729, es famoso. Las sumas de Ramanujan, gráficos de Ramanujan, primos de Ramanujan aparecen en matemáticas avanzadas. Supercomputadoras verifican fórmulas que escribió con tiza en pisos de tierra. Sus ideas iluminan problemas en física teórica que no existían en su vida. Cada año se publican papers explorando implicaciones de su trabajo, pero quizás su mayor legado es la demostración de que el genio no respeta fronteras. Un oficinista pobre de India colonial, sin credenciales ni conexiones, revolucionó las matemáticas mediante puro talento y determinación.
En una época de racismo institucionalizado, demostró la universalidad del pensamiento humano. En un campo dominado por élites educadas, mostró que las grandes ideas pueden venir de cualquier lugar. La próxima vez que veas una fórmula matemática compleja, recuerda que algunas de las más profundas fueron escritas por un hombre que aprendió matemáticas de un libro prestado, que veía patrones divinos en números, que murió joven, pero dejó infinitos regalos a la humanidad. Srinivasa Ramanujan nos recuerda que el universo habla el lenguaje de las matemáticas, y algunos raros individuos nacen capaces de escucharlo directamente. Su vida fue breve, su sufrimiento grande, pero su contribución es eterna, prueba de que el genio verdadero trasciende toda barrera humana.